Muy buenas, profesor. Estamos aquí con el proyecto Diseño de un sistema de lógica difusa para regular el ángulo de elevación de un helicóptero prototipo. Los integrantes del grupo son Andrés Delgado y yo, David Cucarián. La introducción. La lógica difusa se basa en lo relativo del observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios. Por lo general se utilizan conjuntos para esto y se relacionan entre sí. Eh, Así, por ejemplo, una persona que mida 2 metros es claramente una persona alta. Si previamente se ha tomado el valor de persona baja y se ha establecido en 1 metro, ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una medida métrica lineal. En varias ocasiones también se aplican ganancias PID para el PID y también se usa el control básico que pues lo vimos en clases de control avanzado y en automatización. Bueno, en cuanto al marco teórico, lo respecto que es una lógica difusa, tenemos un cuadro donde se puede expresar un control a través de palabras que interpretan el sentido común. Es decir, en lugar de números, cambia a expresiones con base al control difuso. Y el descodificador lo vuelve a convertir en números para enviarle señales a la planta. Una vez expresados los estados de las variables en forma lingüística, se pueden establecer relaciones lógicas entre ellas, como las variables if o then, es decir, si o entonces. Se define una serie de relaciones que interpretan el sentido común y permiten generar una actuación deseada en estado lingüístico. ¿Qué se debe aplicar a la planta? Lo que yo decía antes, pues se tiene que tener unas señales previamente claras para que la planta pues la pueda leer y lo pueda convertir para que sea una aplicación a esta. Con este proyecto se pretende hacer un diseño a escala de un prototipo de un helicóptero que permita el movimiento de rotación horizontal como de elevación angular del helicóptero. En la figura se muestra el modelo que vamos a controlar por medio de la lógica difusa en MATLAB. Bueno, la obtención del modelo básicamente se hace necesario obtener un modelo cuantitativo para el helicóptero. Lo anterior fue realizado en forma fenomenológica y se identificaron los parámetros a través de mediciones y pruebas pertinentes. La relación entre el ángulo físico y la tensión de salida B está dada por alfa es igual a 181,5 B sub alfa más 90,36. La característica estática del motor principal está dada por eh, ρ igual a 0,15 U al cuadrado menos 0,0153. Cabe aclarar que estas son ya ecuaciones ya establecidas por teoría de física, De sistemas dinámica. dinámicos. No hay nada Como más que podemos hacer. observar, acá tenemos ya la función transferencia obtenida de las ecuaciones de sistemas dinámicos que anteriormente habíamos visto. Como también podemos observar, ahí se encuentra el modelo del helicóptero en la elevación. Esto fue realizado en MATLAB con las anteriores ecuaciones vistas. Bueno, para el diseño del sistema de lógica difusa, se procede a diseñar un sistema en base a la lógica difusa mediante el cual se pudiese controlar en buena forma el ángulo vertical del helicóptero. Para eso se usaron tres conjuntos difusos, cinco conjuntos para la variable de salida y nueve reglas de control que más adelante las vamos a ver, con la estructura if-then. También se realizó una matriz gaussiana que implica el operador de mínimo y máximo. También se va a implementar el controlador en MATLAB de un toolbox que se llama lógica difusa o Fuzzy Logic. También vamos a abrir la ventana de Fizzle Editor para revisar los resultados de las reglas de control de entrada y salida del controlador. Como pueden observar acá en el diseño de lógica difusa, em, esta ventana es la del toolbox de Fishy Control, es decir, lógica difusa.
En esta se puede observar pues el número de entradas, los valores que decía antes, mínimo y máximo, y, em, Funciones de y pertenencia. las funciones de pertenencia. Bueno, como mi compañero lo dijo, acá están las reglas del control de este ángulo para este prototipo. Entonces, básicamente lo que se hizo para definir las reglas fueron pues considerar las siguientes pues, notaciones. Aquí se definen las reglas de control que se definen desde muy negativo hasta muy positivo. Para explicar más claramente las reglas anteriormente expuestas por mi compañero, vamos a dar un ejemplo. Entonces, el ejemplo es más que todo, es si el error es positivo, es decir, el ángulo de elevación por debajo de la referencia, y la derivada del error es negativa, es decir, el ángulo va en aumento, entonces la salida debe ser positiva. Lo que implica que la rapidez de cambio de la tensión aplicada al motor principal del helicóptero debe ir en aumento. Aquí tenemos una matriz general de la regla de control. Función pertenencia. Para definir las funciones de pertenencia, básicamente lo que se va a hacer es emplear un comando method o simplemente se ingresa a la ventana Membership Function Editor del FIS Editor y ahí encontraremos pues el universo de discusión empleado para el error. Pues en este caso el error que nos dio a nosotros fue de 90 grados. Básicamente pues el helicóptero posee un rango de operación entre 45 grados y 135 grados. En este caso se emplearon funciones de pertenencia gaussianas con medidas alrededor de 80 y 0 y 80, tal como se aprecia acá en esta figura. En esta figura también se puede observar la función de pertenencia de la derivada del error, es decir, para la salida del controlador difuso. En esa se empleó un universo de discusión de uno. Esta lección se realizó a base del hecho de que esta variable será integrada antes de ingresar a la planta. Y además se requiere que posea valores tanto positivos como negativos, la cual posteriormente es escalada adecuadamente según el rango de actuación real. En la siguiente figura se puede observar las funciones de pertenencia para la salida del controlador, que una vez se han definido las funciones correspondientes, se puede ingresar en la ventana Rule Editor, es decir, reglas de control, para empezar a establecer las reglas anteriormente vistas, las nuevas reglas que explicamos ya. Aquí en este cuadro se puede observar las ecuaciones, las nueve ecuaciones, em, empezando desde lo muy negativo hasta lo muy positivo. Una herramienta muy interesante que posee las herramientas del programa MATLAB empleado en Rule Beaver, la cual permite visualizar el estado de todas las reglas de control ante una determinada combinación de las variables de entrada, permitiendo además apreciar el comportamiento de la salida del controlador FUSI y la salida de fusificada para dichas entradas. Pues básicamente acá lo que nos ayuda es a identificar en dónde se va a estabilizar o en dónde se va a estabilizar nuestro ángulo que estamos hallando acá para que el prototipo quede totalmente equilibrado. Bueno, ya para conclusiones y finalizar, la lógica difusa tiene también una ventaja: incorporar el lenguaje común al diseño de sistemas de control. Es decir, como veíamos antes, en esa también se observó la función transferencia y las ganancias PID de un controlador PID basados en la lógica difusa. El hecho de que este método no requiera un sistema modelo riguroso de la planta a controlar facilita en gran medida el proceso de diseño del controlador, sobre todo cuando se determine cuantitativamente los parámetros del sistema, que se hace complejo. El nivel de controlador no asegura un resultado óptimo inmediato y en vista de que no resulta sencillo o intuitivo introducir modificaciones al controlador FUSI, se tiene una desventaja comparativa frente al control clásico. Y la última conclusión, pues yo creería que una desventaja
es los altos costos que debe tener el procesamiento y el mantenimiento de estos controladores. Esto es, digamos, un mercado que hasta ahora está emergiendo, entonces pues la idea y los altos costos para hacer a estos controladores pues solamente lo pueden tener algunas empresas que tengan suficientes recursos. Muchas gracias por esta presentación.